Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Muy buenos días, amigos y amigas de todo el país. Es un gusto acompañarles en esta mañana. Vamos a revisar los hechos más destacados, la información nacional e internacional en Telediario. Estos son nuestros titulares. La Fiscalía solicitó información a Brasil para incluir en el expediente a Ricardo Rivera y Jorge Glass, investigados en el caso de corrupción de Odebrecht. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa incorporan la creación de un comité de ética. El Consejo Nacional Electoral creará una comisión técnica que vigile el sistema informático en los comicios del 24 de marzo. En lo internacional continúa la ola de frío que azota la región del medio oeste de Estados Unidos. Las temperaturas son menores a las del Polo Sur y Alaska. Pues empezamos con la información en detalle. La Fiscalía General del Estado solicitó información a Brasil para incluirle en el expediente que se sigue contra Ricardo Rivera y Jorge Glass por el caso Odebrecht. Un video que habría grabado José Conceição Santos, exdirector superintendente de la empresa brasileña, durante una reunión con Rivera confirmaría las versiones del ex vicepresidente de Odebrecht, Luis Mameri. Empresa Glory. Las declaraciones de Luis Mameri en una corte de Brasil se complementan con un video que habría grabado José Conceição Santos durante una reunión con Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass. Mencionan que la transferencia se haría a una cuenta de Tomislav Topic en el Bank of America. Y ahí pone como Mr. Tomislav do que deveria ser pago ao ministro, já um ajuste realizado por ele, 1% sobre o valor de todos os contratos obtidos no âmbito do Ministério. En el audiovisual grabado en junio de 2016 y publicado por la red de periodistas IDL, Rivera pide dinero para la campaña de vidrio y hablan del balance que tendrían hasta la fecha. Tres cosas así rapiditas. Quiero que me ayude porque necesito plata para la campaña de vidrio. ¿Cuánto es ganancia de fecha? ¿Serán 8 más 2 millones? 10 millones. Luis Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, contaba con su subordinado en Ecuador, José Conceição Santos, quien a su vez tenía como intermediario a Ricardo Rivera para llegar a Jorge Glass, ministro coordinador de sectores estratégicos en ese entonces. Para recibir las transferencias de los sobornos o peajes por las obras ejecutadas por la constructora brasileña en Ecuador, se utilizaban las cuentas de Glory International vinculadas con Tomislav Topic. Topic llegó a un acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero UAFE para devolver 13.5 millones de dólares, que según él desconoce su procedencia. Y aunque la justicia china lo haya declarado inocente, todos concuerdan que las leyes de Ecuador son independientes. La Fiscalía del Ecuador hizo un convenio con la Fiscalía de China. Son convenios asistencia penales internacionales que están contempladas en el Código Orgánico Integral Penal. Yo personalmente no conozco esta asistencia, lo que conozco del tema es por el doctor Jorge Zavala Egas. No podríamos argumentar nosotros que si es que acá me absuelven, usted también tiene que absolverme acá, porque nosotros tenemos una legislación ecuatoriana y si los delitos se cometieron aquí en Ecuador, nosotros tenemos plena autoridad, plena competencia y jurisdicción para perseguirlos, para juzgarlos y para sancionarlos. Las autoridades ecuatorianas ya han pedido a la justicia brasileña las pruebas que implican a los responsables. Estamos sacando de las redes, igual bajando la información, se nos está haciendo llegar también por otros lados, pero Fiscalía está haciendo la investigación que corresponde y estamos haciendo contactos con Brasil para poder obtener toda esa información. Mariuxi Buenaño, Telediario.
También el ex vicepresidente Jorge Glass podría ser vinculado al caso que se investiga por irregularidades en la fallida construcción de la refinería del Pacífico. El Consejo de Participación Ciudadana recomendó a la Fiscalía su vinculación por la presunta participación para favorecer la contratación de la empresa brasileña Odebrecht. Según el informe de la investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el ex vicepresidente Jorge Glass habría actuado a la cabeza de una red de corrupción para favorecer las contrataciones de las empresas Worley Pearson para la contratación de la refinería del Pacífico Eloy Alfaro, localizada en el sector del Aromo en la provincia de Manabí, y el acueducto Presa La Esperanza. La información se desprende de informes con responsabilidad penal de la Contraloría. La resolución es de una simple denuncia. El fiscal deberá especificar las infracciones penales que hayan en este caso. El organismo recomienda incluir a Glass en la investigación previa por el delito de peculado abierta en la Fiscalía Provincial de Manabí. Es un insumo para que actúe la Fiscalía con el patrocinio y el seguimiento de nosotros. Además, sugiere la vinculación en la misma investigación del excontralor prófugo de la justicia Carlos Polit. Él habría cooperado con una presunta organización delincuencial para neutralizar los procesos de auditoría y evitar que se determinen los ilícitos. Realmente esto la Comisión Anticorrupción, entonces nosotros tomamos ese insumo más los de la Contraloría, y esto se inició realmente en el mes de septiembre. Pide también determinar las responsabilidades de los exgerentes de Petroecuador entre los años 2009 y 2015, como Marco Calvo Piña, sentenciado a 6 años por asociación ilícita, y de otros exfuncionarios como Wilson Pastor, Pavel Muñoz, Pedro Merizal de Pavón, y de la empresa Caminosca, contratista vinculada al proceso de fiscalización en el proyecto de la refinería del Pacífico. El informe concluye que la declaratoria de emergencia para la contratación del proyecto se realizó sin los sustentos técnicos y legales y con sobreprecio. Presume que existió un abuso de recursos públicos en la contratación de licencias sin financiamiento. El Consejo recomendó además iniciar una investigación previa por tráfico de influencias en contra de los exfiscales generales Galo Chiriboga, Cecilia Armas y los jueces Marco Maldonado y Karen Matamoros, por el archivo de una denuncia de la Comisión Anticorrupción de irregularidades en la compra de los terrenos para la construcción de la refinería del Pacífico. El consejero Luis Hernández señaló que el organismo también está investigando otros casos. Recursos de Petroecuador, también parte de la deuda pública, que son de los temas emblemáticos que va a tratar el Pleno y el Consejo hasta que realmente terminemos nuestras labores. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 7 minutos, cambiamos de tema. Una evaluación técnica a todos los operadores de justicia es uno de los principales retos del nuevo Consejo de la Judicatura. En el Ecuador, el número de fiscales y jueces por habitante continúa por debajo de los estándares necesarios. Tras su posesión, la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dio a conocer los 4 ejes sobre los que se desarrollará el trabajo del organismo. Estos son: fortalecimiento institucional, independencia judicial interna y externa, mejoramiento de control y sanción en temas como género, así como la lucha contra la corrupción. Seremos implacables con los jueces y servidores judiciales corruptos. Más que ejes, verdaderos retos considera el constitucionalista André Benavides, tomando en cuenta las condiciones que el país tiene en el número de operadores de justicia. La media regional de fiscales son de 8 fiscales por 100.000 habitantes. En el caso ecuatoriano tenemos 5 fiscales por 100.000 habitantes. Es que la nueva judicatura viene con un exhorto de nacimiento, el de evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional, un proceso clave para legitimar el organismo, por lo cual lo que se espera sobre este proceso es lo siguiente. Parámetros estrictamente técnicos, para que no exista retaliaciones de carácter político, no se contamine ese proceso de evaluación, sino que se lo haga con mucho rigor. El jurista y catedrático Salim Saidán señala este particular debido a que solo de esta forma se podrá tener un Consejo de la Judicatura cumpliendo su papel, esto es, ser el organismo de administración de la función judicial. Que se encargue de la infraestructura, mejorar las condiciones para el mejor despacho de las causas, que mejore la calidad de los servicios de justicia. Por eso consideran acertados los ejes planteados, por lo cual ahora hay que determinar profesionalización. Ejemplo de ello, cuando se quiere atacar a la violencia de género y delitos sexuales. A esos nuevos jueces sean jueces especializados en materia de género, en materia de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Que solo de esta forma se obtendrá una función judicial que se preocupe por el ciudadano. Alex Llanos, Telediario.
Y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobó por unanimidad el trabajo de la Comisión Técnica de Selección para la conformación de la Corte Constitucional. Será la Asamblea Nacional la que ahora deberá determinar la fecha y la hora para la posesión de las nuevas autoridades de la máxima instancia constitucional. Fue la última formalidad que selló en cuanto a procedimientos la conformación de la Corte Constitucional. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio conoció y aprobó por unanimidad el informe final de la Comisión Técnica de Selección, que se encargó de llevar adelante el proceso de designación de los jueces y juezas de la Corte Constitucional. Luis Hernán Salgado Pesantes, Hilda Teresa Núquez Martínez, Agustín Modesto Grijalva Jiménez, Ramiro Fernando Ávila Santamaría, Ali Vicente Lozada Prado, Daniela Salazar Marín, Pablo Enrique Herrería Bonet, Carmen Fabiola Corral Ponce y Carla Elizabeth Andrade Quevedo. Con este trámite, el siguiente paso le corresponde dar a la Asamblea Nacional. Y comunicar a la Asamblea para que posicione a los elegidos. Comunique a la Asamblea. El proceso de selección y conformación de la Corte Constitucional arrancó formalmente en noviembre del año anterior. En poco menos de 3 meses, el máximo organismo de control y vigilancia constitucional deberá con sus flamantes jueces y juezas trabajar contra reloj para despachar lo represado. Creo que, como yo les decía al comienzo, hace falta tener ya una Corte Constitucional. Es indispensable hacerlo. Javier Ceballos, Telediario. Información legislativa. El futuro de la legisladora por Creo, Ana Galarza, se decidirá en el Pleno de la Asamblea Nacional el próximo martes 5 de febrero. Es un hecho. Los dos informes, tanto el de mayoría suscrito por Raúl Tello de Unidos por Pastás y Lourdes Cuesta de Creo, que recomienda una sanción administrativa, así como el de minoría presentado por Amapola Naranjo de la Revolución Ciudadana, que sugiere la destitución de Ana Galarza, pasarán a manos de los 137 asambleístas. El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá en el transcurso de la próxima semana el informe de la Comisión Multipartidista referente a la denuncia planteada por el asambleísta Ronnie Aliaga en contra de la asambleísta Ana Galarza. Finalmente, el futuro de Ana Galarza, quien enfrenta una denuncia por gestión de cargo público, además del mal uso de la tarjeta magnética de uno de sus asesores y que portaba a su esposo para entrar a la asamblea, se definirá con votos en el Pleno. Hay algunos hechos vergonzosos que salieron a la luz, generan mucha indignación en la ciudadanía. Esto tiene que resolverse en el plenario, con votos, como todo en democracia. Hasta la víspera, como única consecuencia política, estaba la desvinculación de los dos asesores de Galarza, Omar Mayorga y Carmen Alvarado. Se ha señalado inclusive que hay un caso de piponazgo, pues si hay un caso de piponazgo debe existir transparencia y debe haber sanciones. Este caso ha puesto sobre la mesa las distorsiones que existen en el funcionamiento de la Asamblea en cuanto a los controles del personal. Y hay quienes plantean nuevas regulaciones. Y yo creo que tenemos que ser mucho más estrictos en la contratación del personal. Será el martes entonces cuando el Pleno de la Asamblea tome una definición sobre la legisladora Galarza, que en mayo del 2017 se convirtió en una de las principales fiscalizadoras y sobre quien hoy se posan todas las miradas. Alexis Moncayo, Telediario. 6 de la mañana con 13 minutos. El Comité de Ética será el organismo que procesará las denuncias en contra de los asambleístas. Así lo establecen las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que irá a primer debate. El informe fue aprobado en la Comisión de Justicia este miércoles con 7 votos afirmativos. En la norma se crea un comité de ética que se encargará de procesar las denuncias en contra de los legisladores. Son 5 integrantes que serán nominados por el Pleno de la Asamblea Nacional y que no podrán ser los mismos que tienen funciones dentro de la Asamblea e incluso aquellos que están en el CAL. Tras los escándalos de los supuestos cobros de aportes a los colaboradores en los despachos de la Asamblea, lo que se ha denominado diezmos, se incorpora una de las prohibiciones con causal de destitución de los asambleístas en el artículo 163 de la ley. Se lo ha puesto de forma explícita el tema de recibir cualquier tema económico. Esto, dicen, es un mensaje a la ciudadanía de que desde la Asamblea sí existen intenciones de luchar contra la corrupción. Que es indispensable que la Asamblea se conecte con lo que piensan los ciudadanos. Los ciudadanos creen en algunas encuestas que el 82% de los legisladores o son corruptos o que hacen muy poco. La Comisión de Fiscalización pasará a tener carácter de permanente y sus informes, sea cual sea su recomendación o contenido, deberán pasar al Pleno de la Asamblea. Insisto, no queden más juicios políticos en el limbo y tampoco archiven, sino que sean decisiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Se define además que para la destitución de un asambleísta se requerirá de mayoría calificada, es decir, 92 votos. Alexis Moncayo, Telediario.
Y ahora revisemos información electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, confirmó que sí invitará a un organismo vinculado a la Organización de Estados Americanos para las elecciones del 24 de marzo, mientras que en una carta la OEA señala que no ha recibido una petición. Con fecha 30 de enero, la Organización de Estados Americanos, OEA, emitió una carta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Señala que no ha recibido una invitación para observar las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, programadas para marzo de 2019. Vamos a invitar a un brazo académico de la OEA, va a estar presente la OEA a través de CAPEL. En el documento, la OEA manifiesta su preocupación por los cambios en el reglamento para la observación electoral en Ecuador que fueron aprobados el pasado lunes, que establecerían que los observadores no podrán efectuar entrevistas a funcionarios del Consejo Nacional Electoral, autoridades nacionales, dirigentes de partidos políticos y candidatos, tampoco registrar controversias, situaciones irregulares o de conflicto durante los comicios, lo cual imposibilitaría cualquier tipo de observación electoral, independiente e imparcial. La titular del CNE justificó las modificaciones a la normativa. Y por cuestiones de soberanía, las organizaciones internacionales, vengan con la misión que vengan, tienen que limitarse a las responsabilidades que se les asigna. De no ser así, nosotros nos vemos afectados de que no pueden inmiscuirse en otros temas que no les corresponde. La carta, que está firmada por Gerardo Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, responde al trabajo que realizó la misión de observación que se desplegó para la consulta popular del 4 de febrero de 2018, cuando, según la presidenta Tamaín, la OEA no respetó el reglamento del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. El organismo internacional negó haber violado la normativa, precisó que la observación fue en estricto cumplimiento del acuerdo que fue firmado en la presidencia de Nubia Villasís. Según Diana Tamaín, el informe final de la OEA sobre el plebiscito hizo referencia a los términos jurídicos de la última consulta popular y no al proceso electoral. Subrayó que la misión había determinado que la Corte Constitucional no emitió un dictamen sobre el llamado a la consulta y referendo. Las misiones internacionales para las seccionales serán la Unión Interamericana de Organismos Internacionales, UNIORE, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AUEF, el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Cuerpo Diplomático acreditado en Ecuador. Valeria Villarroel, Telediario. Por primera vez, una comisión técnica externa vigilará el proceso electoral. El objetivo es evitar un apagón informático como ocurrió en 2017. La Comisión Técnica Informática estaría conformada por 4 o 5 personas. Uno de ellos será el docente de la Universidad Politécnica Nacional, Enrique Mafla. Es una comisión independiente, multidisciplinaria de varios sectores. Están personas de la academia, de profesionales del Colegio de Ingenieros de Informáticos. Sin restricciones, sin firmas de confidencialidad, va a ser absolutamente libre. Una vigilancia integral de las elecciones del 24 de marzo de 2019 realizará la comisión. Comprende 8 procesos de gestión electoral, desde la elaboración del padrón electoral, manejo de la logística, es decir, impresión de papeletas, de los certificados mismos que nos entregan los ciudadanos, la distribución de este material electoral. Todas estas actividades existen vulnerabilidad. El objetivo es evitar un apagón informático, como ocurrió en la contienda presidencial de 2017. El sistema informático pueda tener estos ataques, vengan de donde vengan, queremos nosotros cubrirnos. Nosotros no estamos a cargo de la infraestructura. Nosotros no somos responsables de la infraestructura tecnológica. Nuestra misión es evaluar el estado en el que está. Incluso en el caso de un eventual reconteo de votos, luego de la jornada democrática, la comisión supervisará que se mantenga la cadena de custodia. Es importantísimo conservar, ¿no?, de manera forense, segura, el material electoral para estos posibles reconteos. El Consejo Nacional Electoral estaría ultimando detalles para la aprobación del reglamento y el ámbito de trabajo de la comisión. Para ya hacer oficialmente la presentación de los profesionales que nos acompañarán. La titular del CNE afirmó que por primera vez intervendrá una comisión externa para mantener la transparencia y el respeto de la decisión de los electores. Valeria Villarroel, Telediario. 23.500 artículos promocionales detectó hasta el momento el Consejo Nacional Electoral como evidencia de campaña anticipada. Integrantes de este organismo consideran que el Código de la Democracia no permite mayores sanciones, por lo que se plantean reformas. El Código de la Democracia sanciona el excesivo gasto electoral en su artículo 294. Sin embargo, esto se refiere al momento en que inicia oficialmente la campaña, es decir, el 5 de febrero.
Este vacío legal ha sido aprovechado por diversos partidos políticos empapelando las calles. Hasta el momento se contabilizan 23.521 artículos promocionales a nivel nacional. Es otra de las limitaciones que tenemos dentro de la ley. Desafortunadamente todas, aquí no hay específicamente una, son todas las organizaciones políticas o la mayoría de organizaciones políticas que han hecho campañas anticipadas. Solo en Guayas se registran cerca de 4.000 artículos promocionales como parte de campaña anticipada de diversos partidos políticos. Sin embargo, la normativa vigente no permite retirarlos. No tenemos normativa que nos permita quitar esa publicidad, a no ser que sean vallas publicitarias como tal o cuñas radiales o de televisivas. Una vez que inicie la campaña oficial, el Código de la Democracia solo establece en su artículo 208 que el valor invertido en promoción anticipada será imputado al gasto electoral. José Cabrera reconoce que las sanciones son tibias, por lo que buscan reformas. Estamos trabajando en las reformas del Código de la Democracia, estamos tomando en cuenta todas estas situaciones que vienen de mucho tiempo atrás. El CNE, en coordinación con la organización social Faro, organizan un debate entre candidatos a alcaldes en Guayaquil, Quito y Cuenca, que iniciará en el puerto principal el 28 de febrero, donde se registran 17 postulantes a esta dignidad. Nosotros nos hemos reunido en las 3 ciudades con la gran mayoría de los candidatos. En Quito, por ejemplo, tenemos ya acuerdos firmados con los 18 precandidatos. El CNE ha resuelto a la fecha 66 impugnaciones a candidaturas, mientras el Tribunal Contencioso Electoral ha recibido 44 apelaciones que esperan ser resueltas para definir la lista final de candidatos a los comicios del 24 de marzo. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y preste atención, desde la próxima semana se reabren todas las escuelas rurales que fueron cerradas durante el anterior gobierno. Así lo anunció el primer mandatario Lenín Moreno a través de una cadena nacional, espacio en el que además anunció la reducción de la carga burocrática en los docentes. Con el objetivo de fomentar valores y temas educativos en las familias ecuatorianas y principalmente en los estudiantes, el gobierno implementará varias estrategias. Vamos hacia un desarrollo integral humano de todos nuestros alumnos, y ese desarrollo se basa en el ejercicio de la solidaridad, de la bondad, del respeto, de la honestidad, del amor hacia sí mismo. Vamos a incorporar las materias pertinentes y hasta tanto tendremos la hora diaria del gobierno en radio y televisión, que suplirá esas materias con temas educativos para que se conversen, para que se discutan en los colegios y en los hogares. En este mensaje, el presidente Lenín Moreno anunció que en función del Gran Acuerdo Nacional por la Educación, se reabrirán las escuelas rurales que fueron cerradas en el anterior gobierno y que afectó a la convivencia comunitaria. Hoy anuncio con inmensa satisfacción que desde la próxima semana se reabrirán todas las escuelas rurales. Esa es la nueva escuela que se reabre con el compromiso y el esfuerzo de todos. Además, el mandatario dio a conocer que en los próximos días, el ministro de Educación, Milton Luna, emitirá un acuerdo para reducir la carga burocrática que pesa sobre los docentes. Hoy, el profesor tiene que llenar alrededor de 30 formularios administrativos, reduciendo significativamente su tiempo, que es precioso para preparar, para dictar clases, para inculcar valores. Por eso, desde hoy, los profesores vuelven al aula, a educar, a enseñar, a formar a sus pequeños, pero sobre todo, vuelvo a recalcarlo, a inculcarles valores. Finalmente emitió un mensaje de solidaridad con los migrantes que ingresan a nuestro país e instó a los ecuatorianos a compartir este valor ante la situación que enfrentan. Todos tenemos un familiar migrante o somos migrantes o venimos de una familia que migró. Por eso no podemos siquiera imaginar un Ecuador que no abra sus brazos al extranjero. Por supuesto, los hermanos migrantes siempre serán bienvenidos, pero nunca los criminales. Olga Velasco, Telediario. Quería usar su ropa era occidental. Su gran pasión. Próximamente, una impresionante historia llegará a Ecuador TV. Comparte la emoción. ¿Ates? Zújar, esta vez me lo dirás todo. No me importa qué te haya dicho Lale. Ates, cálmate.
Esto se trata de la vida de Lale y yo soy su esposo. No quiero que me ocultes nada. ¿Qué estás haciendo, ella? ¿Qué estás haciendo? ¡Ella! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para llevarme a mis hijas. No lo harás. Dile eso al abogado cuando llegue. La decisión de la corte es definitiva. Ahora la tuición permanente es mía. Mi último deseo. Capítulos finales. Hoy, 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. La armonía entre instrumentos y melodía. Es una canción preciosa que descubrí cuando yo no vivía en el Ecuador. La trayectoria de grandes músicos está marcada a su vez por tonadas memorables. Tenía este selecto repertorio y una canción que siempre volvía era esta. O experiencias de vida. Es una canción que cantamos mi hermana, mi mamá y yo. Siempre que la canto, pienso en mi papá. No te pierdas. Esta es mi canción. Todos los sábados a las 20 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Junto a Ecuador TV. Gracias por continuar en la sintonía de Telediario. La emergencia migratoria decretada por el flujo de personas que llegan desde Venezuela se extenderá por un mes más en varias provincias del país, mientras sigue vigente la presentación del pasado judicial apostillado. La medida ha generado problemas humanitarios. El ingreso de ciudadanos venezolanos al Ecuador se redujo desde la aplicación de la solicitud de pasado judicial apostillado, explicó el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez. Sí se ha reducido un poco el flujo migratorio, está en alrededor de unas 1000 personas de promedio. Sin embargo, Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, asegura que la consecuencia son problemas humanitarios, ya que quienes no cuentan con este documento se encuentran varados en la frontera norte. Ni siquiera fue socializado. Están improvisando nuevamente con una medida que realmente está vulnerando los derechos de estas personas. Regalado manifiesta que muchos de estos ciudadanos quieren llegar a Perú o Chile. ¿Qué está sucediendo paralelamente? Estas personas están caminando por las autopistas, por las calles, entrando de manera irregular y trasladándose a la otra frontera, que es Huaquilla. El viceministro Chávez asegura que se hacen excepciones con grupos vulnerables y defiende la necesidad de regular el ingreso al país. Nosotros buscamos siempre que haya una adecuada protección de los derechos, pero al mismo tiempo estamos en la obligación de implementar una medida que garantice la seguridad nacional. Aclara que a los ciudadanos que ya están en el Ecuador no se les exigirá este requisito. Para atender el flujo de ingreso de ciudadanos venezolanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana decidió extender por un mes más la emergencia migratoria que rige en las provincias de Carchi y El Oro. Probablemente esté considerada la provincia de Sucumbíos. Del otro lado de la crisis migratoria está la situación política, que según Juan Flores, legislador alterno por América Latina, será analizada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Mañana a las 2 de la tarde discutiremos una nueva resolución donde se busca reconocer de manera institucional desde la Asamblea Nacional del Ecuador a Juan Guaidó como presidente encargado y ratificar el apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela. Esto implica el reconocimiento de René de Solá como representante diplomático. Hemos tenido un encuentro muy corto el día de ayer para conversar con él, para poder expresarle no solo nuestra solidaridad y apoyo, sino el respaldo que de manera institucional el Ecuador pueda reconocerlo de manera oficial. Sin embargo, según el viceministro Santiago Chávez, esta designación aún no es oficial ni ha sido notificada formalmente a la Cancillería. Sofía Montoya, Telediario. 6 de la mañana con 28 minutos. La dinámica migratoria de ciudadanos venezolanos en la frontera norte experimenta un cambio. Algunos migrantes regresan a su país para apoyar a Juan Guaidó, mientras otros lo abandonan a pesar de no contar con sus documentos en regla. Tras la implementación del pedido de antecedentes penales apostillados a los ciudadanos venezolanos, estos se arriesgan a viajar a pie sin el documento, con la esperanza de no ser detenidos y cruzar el Ecuador con destino a Perú y Chile. Nos dijeron que iban a sellar, que iban a sacar la carta andina y lo que ayer no fue mentira. Vamos para Chile, Chile y Perú. Acá vamos como 30 y más adelante van como 50. Y en una camioneta ahorita se fueron como 10. Caminan porque no tienen dinero para pagar un pasaje y porque además en la terminal terrestre de Tulcán no venden boletos a personas indocumentadas. Las disposiciones que tenemos de migración es de justamente vender los boletos a las personas que tienen el sello de ingreso por Rumichaca al Ecuador.
Quien presente esto, automáticamente nosotros les podemos vender un boleto para que avancen hasta cualquier parte del país. Otros, en cambio, han decidido regresar a Venezuela al no hallar oportunidades en países del Cono Sur, sobre todo convencidos del cambio político que lidera el autoproclamado presidente Guaidó. Nos regresamos para Venezuela. Si estamos sufriendo en otro país, seguimos sufriendo en nuestro país. Y vamos dispuestos a darle el apoyo a nuestro nuevo presidente, Juan Guaidó. Lucy Jiménez, Telediario. Y por 2 días, Quito es sede del taller para consolidar una política de movilidad sustentable en el Ecuador. El evento tiene el aval de la Embajada de Francia en nuestro país y organismos de cooperación europeos. Según los entendidos, una política de movilidad sustentable requiere de una fuerte inyección económica, pero en algunas ciudades de nuestro país ya se comenzó a dar los primeros pasos, según manifestó el ministro de Transporte, Aurelio Hidalgo. Prácticamente está ya en las etapas de pruebas en la ciudad de Cuenca. El tranvía es un proyecto totalmente sin contaminación, un proyecto eléctrico. En la ciudad de Guayaquil también ya está iniciándose un proyecto de teleférico que es para unir la ciudad de Guayaquil con Durán. Bueno, la aplicación es muy costosa en varios sentidos, ¿no? Desde el costo en sí para operativizar en términos de infraestructura de movilidad, pero también tiene un costo social, porque nos gusta mucho la comodidad y la comodidad a veces va en perjuicio del ambiente. Momento de revisar las noticias del mundo. Se suman voces para buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Uruguay y México convocaron a conferencia de países neutrales, mientras que el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que proponer una mediación es ridículo. La Eurocámara tiene previsto reconocer este jueves a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Si las cosas no cambian muy pronto en Venezuela, eso se agravará con consecuencias desastrosas para toda la región. El Parlamento Europeo no puede quedar callado. He hablado por teléfono con el presidente Guaidó, nuestro único interlocutor, para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo. A tempranas horas, el secretario de la OEA, Luis Almagro, consideró de ridículo un ofrecimiento de negociar porque no es un tema a negociar la situación política en ese país. De lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país. México y Uruguay han decidido garantizar una conferencia que contará con la participación de los principales países y organismos internacionales que han aceptado una posición neutral respecto a la crisis política que atraviesa Venezuela. La cita será el 7 de febrero, mientras que en su visita a México, el presidente de España, Pedro Sánchez, propuso a su homólogo formar parte de un grupo de contacto internacional de países europeos y latinoamericanos sobre la crisis venezolana, algo que fue rechazado por Andrés Manuel López Obrador. A mí me gustaría, y eso es lo que me gustaría pedir a la oposición, que seamos muy conscientes del sufrimiento del pueblo venezolano, que seamos muy conscientes de que la política exterior en España es una política de Estado y que en consecuencia apoyen al gobierno de España para poder ayudar a resolver una crisis que nos afecta como país hermano que somos de Venezuela. No queremos que gobiernos ajenos, extranjeros, intervengan en asuntos que solo competen a los mexicanos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de no intervenir en asuntos de otros países para que otros gobiernos, otros países no intervengan en nuestra política interna. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y por su parte, el gobierno de Venezuela, a través de un comunicado, rechazó enérgicamente las medidas unilaterales, arbitrarias e ilegales anunciadas por el gobierno de Donald Trump con el fin de tomar control de cuentas bancarias a nombre del gobierno venezolano y del Banco Central de Venezuela, abiertas en instituciones financieras ubicadas en Estados Unidos. Ya en otro tema, la ola de frío extremo que azota la región del medio oeste de Estados Unidos con temperaturas más gélidas que las del Polo Sur o Alaska ha paralizado las principales ciudades de esta región y deja un saldo provisional de 6 muertes relacionadas con la tormenta.
Las bajas temperaturas que alcanzaron los 37 grados bajo cero en el estado de Minnesota se vieron agravadas por un viento que llevaba la sensación térmica a los 50 bajo cero en la ciudad vecina de Duluth, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones meteorológicas dejan las calles prácticamente vacías al obligar a la mayoría de las personas a permanecer en sus casas para protegerse del peligro de congelación inmediata. Por ello se suspendieron las clases en varios estados y se cerraron empresas y comercios. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que salir, taparnos bien, que es lo principal, taparnos bien, tener unos 3 suéteres, 2 pantalones, bufanda, pues eso es, pero sí hace muchísimo frío y hay que cuidarnos, ¿verdad? Quizá 4 o 5 capas para pues no poder congelarse en este tiempo, pues más que todo de estos 2 días, ahora y mañana. La cosa es de que también para la gente que anda, pues, más que todos los ancianos, ¿verdad? Preocuparse por ellos porque, pobrecitos, ¿verdad? Hay que, pero gracias a Dios ahí estamos comprando unas cositas para sobrevivir porque eso es lo une. En Chicago, una de las ciudades más afectadas, la actividad también se vio reducida en los aeropuertos, donde al mediodía de este miércoles se cancelaron cerca de 1.800 vuelos. Mientras que una ola de frío azota desde este miércoles Canadá con temperaturas de hasta menos 18 grados centígrados. Fernanda de la Bastida, Telediario. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos a partir de este momento. Nuestros invitados en esta jornada serán Jorge Rodríguez, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Veracidad en el anunciado proceso de concesión de la Administración de Empresas Públicas. Será el tema con nuestro invitado. Además, Luis Verde Soto, consejero o miembro del Consejo Nacional Electoral. Las investigaciones sobre los dineros ilícitos en las campañas de candidatos en Esmeraldas. ¿Hasta dónde ha penetrado el narcotráfico a la política local? Y finalmente, Gabriela Benítez Abad, especialista en asuntos humanitarios, emergencias y seguridad corporativa en World Vision Ecuador, Visión Mundial. Conoceremos la iniciativa Esperanza Sin Fronteras para asistir a los migrantes venezolanos que llegan a Ecuador. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Seis de la mañana, 56 minutos como todos los días a esta hora. Recomendamos a ustedes la lectura de diario El Telégrafo. El Telégrafo en su primera plana nos dice: la oposición se multiplica por toda Venezuela. Además de Caracas se han registrado movilizaciones en Maracaibo, Barquisimeto, Mérida, Valencia, Ciudad Bolívar e incluso en Barinas, un bastión oficialista que fue el lugar de nacimiento del coronel Hugo Chávez. Además, diario El Telégrafo nos informa que Lenín Moreno reabre las escuelas rurales del país. El mandatario ha hecho un llamado a la paz y al cambio educativo. Estaremos abordando esta temática sobre la reforma de la educación en próximas emisiones. Y finalmente, diario El Telégrafo nos trae un interesantísimo reportaje. Un reconocido médico forense reescribe la historia de la momia de guano. Philippe Carlier, tras su primer estudio del cuerpo, asegura que falleció por una infección masiva bucal y que por sus atuendos no fue un personaje ligado a la religión. El Telégrafo esta mañana con estas y otras interesantes informaciones. El Gobierno Nacional es partidario de que la Comisión Nacional Anticorrupción participe activamente en el proceso de concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. La semana pasada, en la Asamblea Nacional, el consejero Santiago Cuesta confirmó que se busca la posibilidad de llevar adelante esa concesión y se invitó a los miembros de la comisión para explicar detalles sobre este plan. Yo he invitado a la Comisión Nacional Anticorrupción, me he reunido con los trabajadores de CNT, con los trabajadores eléctricos, con los trabajadores de varias empresas del Estado. Les he explicado y les he pedido que en el comité que vaya a realizar las bases de la licitación,
ellos formen parte, no de mirones, no es observadores, que voten. Si están en desacuerdo, que me digan cuáles son los desacuerdos. Si están de acuerdo, que también lo acepten y lo firmen, no solamente en la elaboración de las bases, sino también en la adjudicación, porque esto tiene que ser limpio y transparente. ¿Y qué condiciones tendrían las empresas interesadas en esta concesión de CNT? Básicamente en CNT, en el caso que hemos dicho, se concesiona el 100% de la administración, el Estado se reserva el 25% de las utilidades, pagan $4.000 millones, el Estado se queda con el 25% de la utilidad. 6 de la mañana, 59 minutos, como lo anunciamos. Jorge Rodríguez, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, está aquí esta mañana. Buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Qué opina de lo dicho hasta este momento respecto de los términos planteados para someter a concesión la administración de CNT? Bueno, en primer término, yo he conversado 2 veces con Santiago Cuesta. He escuchado con mucha atención cuál sería el planteamiento en general. Y me he preocupado de decirle es que para mí es una gran oportunidad, sobre todo para conocer qué pasa en una de las empresas que sería la joya de la corona en el caso del Ecuador. CNT, como todos sabemos en el mundo, realmente cuando lleva este proceso de lo que es las comunicaciones, en todo el mundo es uno de los negocios más importantes y que mayor rentabilidad da. Evidentemente que inmediatamente que me propone personalmente, que luego yo tenía que poner obligatoriamente en consulta de la comisión, me preocupé de ver los balances de CNT. Pero lastimosamente no encontré un solo documento en el portal web de la Superintendencia de Compañías. Y era lógico que, evidentemente, para uno poder conocer qué es lo que pasa en cada una de las empresas, si es que es o no es conveniente una concesión de esa naturaleza, uno tiene que saber cuál ha sido la transparencia en cuanto al significado de sus cifras económicas. No tenía... O sea que la invitación por ahora no viene acompañada de información. No, solamente es un primer paso, evidentemente, que nos permite el poder tener cierto tipo de información. Ahora, obtuve posteriormente un informe de una empresa auditora, la empresa BDO. En base de ese documento ya podemos conocer cierto tipo de parámetros de tipo financiero que nos facilite decir es o no es conveniente una... Por lo que usted hasta ahora sabe, ¿cuál es la situación de la empresa? Bueno, para mí es penoso. Estamos dirigiendo justamente el día de hoy un oficio al ministro de Finanzas para que nos certifique el valor que ha recibido como presupuesto del Estado o como el Estado de los remanentes que puede haber tenido en los años anteriores la empresa de comunicaciones. Evidentemente que es lógico que queramos saber si es que es o no tiene ese rendimiento que se decía con anticipación, que era bastante grande. Pero hasta este momento se lanzan versiones contradictorias. Así es. Quienes atacan la propuesta de concesión de la administración afirman que esta es una empresa boyante, muy bien administrada, que ha generado enormes recursos, que gana cada día más y que es la joya de la corona, en efecto, y que por lo tanto sí es un gran negocio para que concesionarla. Así es. Eso dicen unos, otros que no. Bueno, queremos saber las cifras oficiales. Aquí es necesario para tener cualquier resolución por parte del conjunto de la comisión, porque esta no es una decisión que solamente puede tomar Jorge Rodríguez. Tengo que poner a consideración de la Comisión Anticorrupción. Pero en principio los términos anunciados, digamos, ¿qué opinión le merece? Bueno, sabemos Me refiero a este 25% que para algunos críticos del proceso afirman que es poco. No sé cuánto es el 25%. Porque no tengo específicamente el monto real de ventas de una serie de los 10 últimos años. No tengo adicionalmente también cuál es el saldo positivo de utilidades que podría o que ha tenido durante los 10 años. No tengo la cantidad. Y por lo tanto, ¿cuáles son las proyecciones? Evidente, porque uno tiene que hacer las proyecciones. Yo exigiría obligatoriamente que se comience con un due diligence, que es un término que habla de una auditoría a los estados de situación financiera que no tiene.
porque no, según el informe de BDO, ha rechazado el informe porque tiene una gran cantidad de observaciones a lo que se diría que son estados de situación financiera y que son solamente ingresos y egresos, como tienen todas las empresas del Estado de manera vergonzosa. Yo quisiera adicionalmente aprovechar esa circunstancia para determinar si es que hubo o no hubo rompimiento del estatuto y de los reglamentos por los directorios y por los administradores anteriores, porque hay que juzgar también que no me sirva esta concesión para efectos de tapar la contabilidad de una entidad que debió haber dado una gran cantidad de dinero y que no nos ha dado la satisfacción a todos los ecuatorianos, de tal manera que nos dé un buen servicio y a que adicionalmente se maneje como es a nivel internacional. Bueno, el solo hecho de que no haya claridad respecto de sus balances y de los números de la compañía ya es una evidencia bastante grande de que algo se ha hecho mal en CNT. Claro, pero no, también no quiero ponerme en una posición de oposición a una discusión de esta naturaleza. Yo creo que es sano en que analicemos con profundidad el tema y con posterioridad, cuando tengamos la evaluación completa de la situación financiera y de la situación administrativa, porque a mí me interesa es si es que realmente hicieron mal las cosas, tienen que irse presos aquellos individuos que manejaron como que fuera casa propia. ¿Pero usted tiene sospechas o la comisión sobre esto? Evidente. Hay ¿En torno sospechas, a qué temas? Sobre el manejo, sobre la contratación y sobre... hay un tema que especialmente nos preocupa, el tema de la contratación de lo que es el cable submarino, las concesiones que hubo, cómo se trabajó con la Superintendencia de Telecomunicaciones. En definitiva, hay un entuerto que realmente nos puede permitir tener una punta de un hilo que nos pueda llevar hacia el descubrimiento de cierto tipo de negociados que se hicieron en el gobierno anterior. ¿Quién manejó durante el gobierno del expresidente Rafael Correa CNT? El señor Jorge Glass. Usted recordará que él, como presidente del Fondo de Solidaridad, era el que manejaba el directorio de esa empresa. Y posteriormente fue el mismo Jorge Glass, conjuntamente con la argollita pequeñita que era de la que él manejaba, a través de su tío y también posiblemente de la parte del señor Topic. Es lógico que aquí tenemos que hacer las cosas con seriedad, no apuntar de manera malévola que pueda perjudicar al honor de las personas. Sin embargo, sí nos interesa conocer qué pasó durante los 10 años de podredumbre que vivió el Ecuador. Entonces, ¿de qué depende la participación de la Comisión Anticorrupción en este proceso? Que tengamos la información correspondiente. Una vez que tengamos la información correspondiente, que se abran la contabilidad, que se nos invite primero oficialmente, porque lo que ha dicho Santiago específicamente es una conversación con los medios de comunicación, pero necesitamos realmente tener de manera oficial un pedido del gobierno que nos permita acceder a la información correspondiente, y una vez que tengamos esa información, pues diremos al Ecuador cuál es el criterio de la Comisión Anticorrupción. Muchos queremos entender si esto es parte de un proceso de acercamiento y de cumplimiento de requisitos previos para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en sí mismo yo no creo, más es el problema de tipo económico. Yo creo que el 2019 es un año que se va ahora sí a descubrir lo que no quedó la mesa servida, qué es lo que hizo el gobierno anterior para gastarse toda la plata de los siguientes 2 gobiernos. Este gobierno asume el poder cuando no tiene 20 centavos en caja. Y estamos viendo estos días lo que está haciendo es endeudándole nuevamente al país de una manera acelerada. ¿Y quién le endeuda? Son los empresarios. Tienen su representante con el ministro de Finanzas ahí y se dan cuenta ellos que si es que hubieran estado afuera, hubieran estado criticando, diciendo que el gobierno se está endeudando. Pero como son ellos adicionalmente los que están participando en esas decisiones, acá no hay una crítica que sea directa a ese tema. Por lo visto, hay un diseño, hay un plan bastante bien definido, quiero decir, no necesariamente bueno en calidad, puesto que todavía no ha sido sometido al debate, a la consideración de actores como la Comisión Anticorrupción. Usted nos lo ratifica. Pero incluso se viene hablando, y lo ha dicho el señor Santiago Cuesta, que se prevé la formación de una nueva empresa, Aucas Telecom, se ha dicho. Esto fue resultado o una de las conclusiones públicas de la reunión que él sostuvo con los trabajadores
de CNT. El momento que cambiamos de nombre, ¿es a la compañía que va a ser manejada por los extranjeros? ¿O es una compañía que se queda con cierto tipo de activos o de operaciones que sea netamente nacional? ¿Entregaremos acaso solamente el manejo de lo que son las comunicaciones, tanto por celular como la telefonía fija? O también, en definitiva, queremos saber un poco cuáles son los procesos que se vienen inmediatamente. Entonces, este momento, poner a su disposición una decisión de una comisión anticorrupción sin saber todavía todo el entorno de cuál debe ser la negociación, yo creo que sería irresponsable. Tampoco están ustedes en capacidad en este momento de juzgar la relación costo-beneficio entre hacer la concesión o no hacerla. Es exactamente lo que buscamos, de saber cuál es el costo-beneficio. Si es que hay posibilidades de que el gobierno nacional tenga un flujo de dinero que le permita adicionalmente tener un flujo anual sin que le reste los ingresos a los siguientes gobiernos o a este mismo gobierno, pues podremos seguir conversando sobre el tema. Más dudas que certezas, entonces. Bueno, yo creo que este es el momento de transparentar el tema de la anticorrupción. Yo creo que nosotros haremos las cosas absolutamente apegados a la ley y sobre todo a la realidad, conociendo los estados de situación financiera, las perspectivas, las proyecciones, los flujos de caja futuros, podemos decir cuál es la posición de la Comisión Nacional Anticorrupción. Jorge Rodríguez, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buen día, gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. 7 de la mañana, 10 minutos, regresamos con Luis Verde Soto, consejero del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Este fin de semana en Cine Familiar, sábado. Ustedes dos son muy especiales. Y algunos humanos no pueden vivir con eso. Toda una familia de vampiros ha ocupado la casa. Las Hermanas Vampiro 1. Domingo. ¡Voy! ¡Nuestro primer concierto! Las Hermanas Vampiro 2. En Cine Familiar. Todos los fines de semana a las 16:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Un rinoceronte, un chimpancé, una foca, un orangután y una jirafa son los protagonistas de estas historias. Nos adentramos a sus hábitats y a las diferentes circunstancias que debieron enfrentar para que expertos pudieran ayudar a salvar sus vidas. Planeta Peligro, todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este miércoles no se puede perder Café TV. Hablaremos de la precarización laboral. Tendremos aquí algún experto con el que usted podrá comunicarse. Y también estaremos hablando de tecnología, porque hay algunas recomendaciones que usted tiene que tomar en cuenta sobre la viralización de los contenidos en las redes sociales. Gastronomía, música y mucho más. Estaremos esperándola a las 10 de la mañana con 40 minutos por la pantalla de Ecuador TV. Comparte la emoción. Siete de la mañana, 12 minutos, el consejero del CNE, del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, alerta sobre los riesgos de incurrir en procedimientos ilícitos dentro de las campañas electorales. El funcionario aseveró que hay una penetración puntual en determinadas áreas del país de dineros del narcotráfico en la próxima o en las próximas elecciones. Existen indicios claros de la penetración de dineros de mafias en organizaciones políticas de cara al próximo proceso electoral a desarrollarse el 24 de marzo. Así lo dio a conocer el consejero del CNE, Luis Verde Soto, luego de que miembros del organismo verificaran en territorio cómo se lleva adelante la precampaña. Esta no fue una realización solo en Esmeraldas, fue en el conjunto del país.
Es por esa razón que el funcionario alerta a los candidatos sobre los riesgos de procedimientos ilícitos en esta etapa. La presunción es que uno de los puntos críticos es la provincia de Esmeraldas, vecina con Colombia y afectada por la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico, provenientes del departamento de Nariño. Se investigan posibles casos de lavado de dinero. No existen organizaciones políticas ligadas al narcotráfico. Existe probablemente algún candidato auspiciado por actividades ilícitas, pero no organizaciones políticas ligadas al narcotráfico. Se prevé que en los próximos días se presente un informe ante el Pleno del organismo para su discusión y que puedan coordinarse acciones investigativas con otras instituciones como la Fiscalía. En una entrevista con Pichincha Universal, Verde Soto aseveró que este no es un tema de dimensión cuantitativa nacional, es decir, a nivel nacional no tiene importancia en términos cuantitativos, pero tiene absoluta gravedad en términos cualitativos sobre esta erosión del principio democrático en parroquias puntuales. Néstor Aguilera, Telediario. 7:14 minutos y precisamente está aquí Luis Verde Soto. Buen día. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tan grave es esto? ¿Hasta dónde ha llegado la presunta penetración de los dineros de la delincuencia y del narcotráfico en, usted dice no en los partidos, sino detrás de ciertas candidaturas? Bueno, en fin, ¿hasta dónde? Bien, yo creo que el tema tiene relevancia evidente porque es un caso de erosión de los principios de la democracia, es un caso de erosión de los sustentos de la democracia, que es obviamente candidaturas sustentadas en actividades lícitas y no amparadas por caudillos locales que hacen actividades ilícitas, presumiblemente vinculadas, por ejemplo, al narcotráfico. Lo que hemos hecho nosotros es un barrido inicial de las provincias fronterizas del Ecuador, donde posiblemente se produce entrada y o salida de droga. Para esto es conocido que Ecuador es un país fronterizo, los dos más grandes productores mundiales de cocaína, y que Ecuador se ha convertido pues en un corredor de narcotráfico importante. Lo segundo fue recibir estudios y análisis que se hacen sobre cómo procede este negocio, y básicamente conocemos de que busca generar aliados en consumidores en las riberas de los corredores de narcotráfico, y luego busca penetrar puntualmente sobre la fuerza pública para contener facilidades. Lo tercero es obviamente buscar cómo controlar territorialmente los puntos terminales de este negocio, y en los puntos terminales obviamente juega un rol muy importante el organismo y gobierno local. Consiguientemente lo que hacen es, a través de interpuestas personas o a través de directamente, controlar esos territorios, controlar esas instituciones con un doble fin: legitimar la actividad en esos territorios, controlar los mercados laborales, controlar los flujos comerciales, subalternizar otras actividades productivas, y entre ellas obviamente la de impulsar candidatos locales que puedan en su defecto hacer estas acciones que requieren. Lo que hemos encontrado no es una provincia, rectificaría, hemos hecho una investigación general y hemos tomado dos casos que nos permitan... Dos casos. Y en los casos lo que nos interesa no es el nombre ni el hecho, lo que nos interesa es desarrollar procesos que permitan en un informe mostrarle al país, mostrarle al Consejo Nacional Electoral y a los organismos que persiguen estos temas cómo procede, cómo funciona, y que consiguientemente la ciudadanía, en acción de sus intereses, pueda denunciar lo que ocurre y tener alerta de qué procedimientos hemos detectado. Pero si usted dice que ya hay dos nombres, y dice no nos importan los nombres sino el hecho, en fin, alguna consecuencia tiene que haber en torno a estos nombres. Es decir, lo que va a haber es, se va a trasladar a la Fiscalía el informe, lo hemos acordado ya con la Fiscalía. ¿Pero van a seguir siendo candidatos? No se trata de, no hemos visto casos de nombres, casos de territorios, parroquias y cantones. No se trata de nombres, no se trata de nombres. Es decir, no hay todavía evidencia de que detrás de alguna candidatura en concreto existan dineros de narcotráfico. Evidencia se varía en este momento de la conformación de los casos y la conformación de la información. Lo que se trata es de tener noticias de un hecho, noticias de un crimen, ¿no es cierto? Y esto es lo que se traslada a la Fiscalía. En términos jurídicos es esto lo que la Fiscalía toma y comienza un proceso de investigación. Estamos en una relación con la Fiscalía que
con doble fin. El uno es el de trasladar los casos de denuncias de candidaturas que puedan tener este amparo financiero, estar sustentadas o sospecharse, por ejemplo, lavado de ilícitos, para que la Fiscalía sea quien investigue, porque como tú conoces... ¿Pero cuáles son las evidencias? Hay procesos, hay procedimientos en los que hemos visto, por ejemplo, casos de eventuales candidatos o de posiciones o de flujos de candidaturas en las cuales caudillos locales que presumiblemente están vinculados a actividades ilícitas, los amparan, los impulsan. Hemos visto casos de probable lavado de ilícitos, de dinero ilícito a través de rifas, a través de una serie de modalidades de transferir recursos a candidaturas probables, por tanto no hay candidaturas fijas, y a la vez para generar legitimidad en la población. Hemos visto casos de municipalidades en las que probablemente intereses que sean tomadas por nuevas correlaciones políticas, en las que legitimen, por ejemplo, obras de infraestructura realizadas con dinero ilícito, pero que ganan legitimidad ante la población. Hemos visto casos de familias que se están formando como actores del negocio ilícito, de competencia por negocio ilícito, que la transfieren a la actividad electoral. Todos esos son casos que no nos interesa en principio a nosotros, porque no somos los actores que juzgan el fenómeno penal, se interesa a los actores que lo hacen, y en este caso la Fiscalía. Lo que hacemos es trasladar estos procesos y alertar a los partidos, alertar a la ciudadanía. Es esto lo que hemos visto como procesos en el caso del país. Por lo pronto se está a la espera de un informe. El informe está habitualmente listo, será sometido a discusión del Pleno, supongo yo, o el día de mañana o en la siguiente semana, el día lunes o martes. Una vez que esté en discusión el Pleno decidirá qué hacer con ese informe, si trasladarlo solamente a la Fiscalía, si hacerlo público, el Pleno deberá decidir qué es lo que debe hacer. Con seguridad yo creo que lo que tiene que hacer el Pleno es cumplir su función, obviamente dentro del Código de la Democracia, que es conocerlo, correrlo traslado, y en aquello que tiene que ver con la conformación de una ciudadanía que participe en elecciones limpias, darlo a conocer a la ciudadanía para que esos procesos no se repitan o al menos haya conciencia sobre lo que puede estar ocurriendo. 7 de la mañana, 20 minutos, estamos dialogando con Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Quiero consultarle respecto del tema de los debates. No es forzoso, no existe la obligación de debatir. Hay algunos candidatos, sobre todo los que puntean en las encuestas, que se niegan a debatir. ¿Existe algún procedimiento o al menos recomendación de parte del organismo electoral para permitir que la ciudadanía conozca de una manera equilibrada todas las propuestas y planteamientos de los candidatos, al margen de este tipo de estrategias que hacen que unos quieran comparecer y otros no? A ver, Ecuador es de los países de América Latina que no tiene una decisión y no tiene una norma explícita e imperativa para la realización de debates. Hay países que sí lo tienen, México lo tiene, Brasil lo tiene, Argentina lo tiene. ¿Y esas legislaciones fuerzan a los candidatos a hacer? Obligan. Y esto es normal, yo creo que esto es razonable que ocurra. Es decir, el hecho de ser candidato implica una obligación pública, no solamente de informar sobre sus propuestas, sino de confrontarla, porque el hecho electoral es un hecho de confrontación, de relación competitiva para tomar una decisión política. Entonces el debate es el instrumento con el cual no solamente se presentan posiciones, sino estas llegan a depurarse, y ante la ciudadanía es una obligación hacerlo, no es necesariamente una sola facultad privada de los candidatos. Cuando uno es candidato, y los candidatos tienes obligaciones públicas por el hecho de serlo, por el hecho de acudir al escenario público tienes obligación de hacerlo. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, si tú eres candidato, no puedes dejar de serlo. Has tomado la decisión de candidato, has conseguido el apoyo ciudadano y partidario para hacerlo, ya no puedes dejar de ser candidato. Hemos llegado incluso a tener candidatos que han muerto y que no han podido ser sustituidos, ha habido incluso casos de elecciones. Lo mismo debería ocurrir respecto al tema del debate. Ecuador no tiene una norma taxativa, sí habría una responsabilidad moral y pública para hacerlo. El Consejo Nacional Electoral se encuentra en la obligación de auspiciar de modo normativo y de modo general
cualquier actividad que haga la sociedad civil y que haga la sociedad política para lograr esta relación, ¿no es cierto? De hecho... es decir, la idea es impulsar un voto informado. Absolutamente. Es decir, que las personas conozcan el pensamiento de los candidatos. Absolutamente. En esto, el Consejo Nacional Electoral, rigurosamente cumplidor de sus obligaciones, llegará y está trabajando con organismos internacionales con prestancia mundial para hacerlo, para llegar a poner lo que podría ser a su criterio la metodología de una información equitativa, justa, exacta, para toda la ciudadanía. Pero queda a criterio de los candidatos aceptarla o no. Queda a criterio de los organizadores armar esos debates y proceder. En el caso sí en que el Consejo Nacional Electoral tendrá que armar y tiene que armar y está trabajando activamente para eso, es en el caso de los consejeros nacionales del Consejo de Participación, porque en ese caso no existe una norma previa. Recién en este momento se ha aprobado una forma de publicidad, una forma de difusión, y en este momento recién se va a tener que confrontar con la ciudadanía y con esos candidatos, decir, bueno, exactamente es esto lo que estamos reglamentando de modo exacto para lograr lo que la ley y la consulta mandan. Concluyo con un tema importante. Parece haber un choque, una controversia en marcha en torno al tema de la Organización de Estados Americanos, la participación, la calidad de observadores en el próximo proceso y presuntas limitaciones a la actividad de otros observadores en el proceso electoral. Su opinión. Primero, información. Yo creo que hay que evitar equívocos. Es importante evitar equívocos. Probablemente la respuesta o la carta que hace la OEA saca de su ubicación la real relación que ocurrió sobre la observación electoral de la OEA. Los antecedentes son el Consejo de Participación, el Consejo Electoral Transitorio mantuvo una relación con la OEA con un grado de aspereza y susceptibilidad por varias razones. La primera, de lo que tenemos a partir de los anales que se tiene, fue de que la OEA no dio una explicación justa respecto al apagón electoral y más bien lo avaló. Esto lleva a una susceptibilidad por parte del Consejo Electoral Transitorio. Pero esa susceptibilidad permanece. Permanece, pero este rato, por equívocos, se ha desplazado a otro escenario, que es el reglamento de observación electoral, que no tiene que ver con este tema. Con este tema, con el tema de la susceptibilidad con la OEA, no tiene que ver el reglamento de observación electoral. Es decir, las puertas no están cerradas para la OEA. No, en absoluto, al contrario, están el Consejo Nacional Electoral, a través mío, que estoy encargado de Relaciones Internacionales, hice gestiones ante el Consejo de Asesoría y Promoción Electoral Permanente, que es un organismo académico que asesora a los organismos electorales de América para que sean ellos los que estén presentes de modo directo, igualmente con representación del sistema interamericano en la observación. Esta observación se va a producir. Este equívoco simplemente hay que superarlo porque se trata, y allí por cierto hay que rectificar en una mala lectura que se hace por parte de la OEA respecto a los temas de que habría prohibición de los observadores de conversar. Es decir, no gozarían los observadores de las garantías necesarias para cumplir con su labor. Es absolutamente obvio que una observación hay que hacerla observando, conversando, dialogando, y esto no puede ser ni siquiera ni remotamente prohibido. ¿Piensa usted que la OEA estará, o los observadores de la OEA, estarán presentes en el próximo proceso electoral? No me cabe duda de que en la OEA, al igual que en el Consejo Nacional Electoral, se buscarán puntos de aproximación para poder lograr que no solamente CAPEL, que ha aceptado su participación ya en primera instancia, sino otras formas que colaboran con otros estados. Tú sabes que la OEA recibe fondos de varios estados que analiza a través de la OEA para poder hacer observación electoral. Muchas veces la OEA recibe esos fondos para hacerlo en nombre de terceros. Y eso esperamos que sea así. Yo creo que esto simplemente dejará de ser nada más que un punto en este proceso de construcción de una relación clara con la comunidad internacional. Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, esta mañana en Primera Impresión. Nuevamente gracias por aceptar la invitación. El Ecuador es considerado uno de los 4 países principales receptores de migración venezolana. Esto ha generado un sinnúmero de problemas. La organización Visión Mundial lleva adelante un programa para atender las necesidades de quienes debieron escapar de la crisis en este país. En una primera fase, la iniciativa que lleva adelante World Vision se enfocó en ayuda humanitaria a 110 familias que llegaron a Quito. La organización identificó algunos problemas en quienes arriban desde Venezuela.
condiciones de salud, viven en algunos casos en situación de hacinamiento y desconocen de la normativa vigente en el Ecuador. Se evidenció mucho en la ciudad de Quito, en Guayaquil y en las otras ciudades que la población venezolana llegó y estaban enfrentando situaciones que estaban afectando a su estilo de vida, a su bienestar y principalmente de los niños. A través del programa se buscó además contribuir a que las familias beneficiarias tengan acceso a artículos de primera necesidad. A sus miembros se les entregan cupones que son canjeables en establecimientos determinados de la ciudad. Alimentos con nutrientes para la dieta básica, sobre todo del niño, pues necesariamente, porque es el que tiene más necesidades proteínicas y calóricas y este tipo de cosas. Un niño que tengo de 3 años. Compramos también la parte de higiene personal, hicimos un buen mercado, gracias a Dios. A los migrantes también se les brinda capacitación y asesoría en temas relacionados con derechos, en especial para la niñez y adolescencia, y se promueven iniciativas que estimulan el empleo, el emprendimiento y la generación de ingresos y medios de vida. Una segunda etapa comprendió la ampliación del número de beneficiarios a unas 5.000 personas y el tratamiento de temas como la xenofobia que afecta a quienes dejaron Venezuela. Esperanza Sin Fronteras se enfoca en atender las necesidades urgentes de los migrantes venezolanos en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. El pasado 8 de noviembre, la Organización de Naciones Unidas aseveró que 3 millones de venezolanos han huido de la crisis económica y política en su país, el mayor número desde 2015. Hay niños como de 2, 3, 5, hacen como pandillitas, ¿me entiendes? Y se van a donde botan la basura a ver qué encuentran. Cada día ganamos menos y si ganamos no alcanza para nada porque allá en Venezuela no hay sueldo que alcance. Se calcula que en el Ecuador se encuentran no menos de 250.000 ciudadanos de ese país. Néstor Aguilera, Telediario. 7:30, está aquí Gabriela Benítez Abad, especialista en asuntos humanitarios. Ella representa a la organización Visión Mundial. Buen día, gracias por estar aquí. Asistencia humanitaria, ¿en qué consiste esta asistencia humanitaria en una primera instancia en apoyo a los migrantes venezolanos? Buen día. Gracias, buenos días, un gusto compartir este espacio con ustedes. Efectivamente, World Vision es una organización de asistencia humanitaria que a raíz de este contexto que es de conocimiento público y de toda esta crisis migratoria, como escuchamos las cifras, se estima que alrededor de 300.000 personas están actualmente en Ecuador. ¿Cuántas? 300.000. De hecho, Ecuador se ha convertido en un país de tránsito, pero también ya de permanencia de muchas personas. Entonces, es en el marco de esta crisis que World Vision decide articular una respuesta multinacional, involucrando también a Colombia, a Perú y a Brasil, de una manera holística para poder de alguna manera contribuir a todos los esfuerzos que los distintos gobiernos están realizando también para solventar este tema y de alguna manera proporcionar algunas alternativas. Y nosotros básicamente nos estamos enfocando desde todos los principios humanitarios para poder asistir a esta población en situación de vulnerabilidad. Por lo que ustedes saben, luego volvemos al tema inicial, por lo que ustedes saben, ¿cuántos venezolanos están entrando al Ecuador cada día en este momento? En este momento tenemos, bueno, de hecho, los últimos días con los nuevos requisitos que se implementaron, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay gente que está represada, digamos, en los puntos fronterizos, pero muchos de ellos deciden continuar su viaje caminando. Es decir, ya tienen varios días que llegan al Ecuador caminando y en una serie de situaciones muy complejas, y el momento que llegan y se ven con estos claro, no traspasan la frontera por la puerta oficial. Por supuesto, continúan su viaje caminando. ¿Cuántos y de hecho, más o menos estiman ustedes que cada día ingresan? Alrededor de 1.000 personas, 1.000 a 1.500 personas. Recordemos que el año anterior, en el mes de agosto, tuvimos un pico de 5.000 personas ingresando diariamente. Y por supuesto nosotros pensamos que esta nueva disposición no va a detener el paso de las personas. Lo que va a suceder es que vamos a tener más personas ingresando en situación de irregularidad sin pasar por los puntos oficiales fronterizos. Volvamos al tema de la asistencia humanitaria. ¿En qué consiste en una primera instancia? Ok, lo que tiene que ver con asistencia humanitaria básicamente se enfoca en cubrir las necesidades básicas e inmediatas que puede tener una familia, en este caso de población migrante. Los esfuerzos de World Vision están orientados primero al tema de protección de la niñez, que es uno de los grupos que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad dentro de todo el proceso migratorio. También asistencia alimentaria. ¿Cómo se les apoya a los niños? Nosotros estamos implementando espacios seguros para los niños en donde puedan tener ellos
actividades recreativas que les ayuden también en su recuperación psicoemocional, la situación que están viviendo durante todo el proceso migratorio, pero además donde tengan espacios de recreación, de contención emocional, psicológica, y que sean también estos espacios de encuentro con la población local, con las comunidades. Pero para recrearse, primero tienen que tener el estómago lleno. Sí, por supuesto, y por eso es que nosotros estamos, nuestra respuesta es integral, ¿no es cierto? Entonces, otro de los componentes de la respuesta justamente es el tema de seguridad alimentaria, como veíamos no solo en Ecuador, pero en los otros países también que tenemos los proyectos. Buscamos contribuir a esta alimentación de las familias, ¿sí? Sabemos que vienen en condiciones muy complicadas de nutrición, especialmente los niños, las mujeres embarazadas, por supuesto. Y lo que nosotros buscamos es brindarles la posibilidad de que tengan acceso a una alimentación básica familiar. Por supuesto, como usted dice, es parte de un todo y de una serie de necesidades que tienen las personas. Entonces, nosotros procuramos tratar de hacer un trabajo integral también en ese aspecto. Hablando de lo integral, asumimos que Visión Mundial no está sola en esto, que hay otras entidades, organizaciones. ¿Quiénes son los principales aliados en esta tarea? Por supuesto, es importante reconocer el trabajo que no solamente el gobierno está realizando, los esfuerzos que se está realizando para brindar de alguna manera asistencia a esta población, pero hay muchas organizaciones, agencias de Naciones Unidas, ONGs internacionales también, que realmente hemos logrado hacer un trabajo bastante articulado. Justamente todos sabemos que ninguna organización, ni pública ni privada por sí sola, puede abarcar todas las necesidades ni puede resolver todas las situaciones. Sin embargo, este trabajo articulado que se ha logrado realizar en los últimos meses, desde el año anterior, de hecho, a través de mesas de trabajo, de grupos de trabajo por temas específicos, creo que la intención de este trabajo es obviamente lograr una mayor cobertura y ser más eficientes con los recursos también, evitando la duplicidad de beneficios o servicios que se puede proporcionar a las... Entonces, realmente es interesante y creo que es importante reconocer ese trabajo articulado que se ha logrado realizar entre las diferentes organizaciones, ONGs internacionales, OIM, por Pregunta ejemplo, final, ACNUR también. ¿Cuántas personas se han beneficiado? Nosotros como World Vision en esta iniciativa multinacional, hasta el momento hemos atendido alrededor de 71,000 personas. Por supuesto, estas cifras ¿Estamos hablando de Ecuador? Eso estamos hablando de los 4 países. En Ecuador alrededor de 10,000 personas. Por supuesto, se espera que estas cifras se dupliquen o se tripliquen durante este año, que también se prevé que va a continuar el ingreso de personas. Pero sí, es un trabajo muy articulado y tratando siempre de hacerlo de una manera integral y holística también. Gracias por estar aquí y gracias por hacer lo que hace. 7 de la mañana, 35 minutos. Nuestra invitada Gabriela Benítez Abad, especialista en asuntos humanitarios de la organización Visión Mundial. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Mañana, nuevamente, 6:55 de la mañana, en Primera Impresión. Este sábado, los chicos quieren presentar una obra de teatro. ¿Eso qué es? Esto es una obra de teatro. La dramaturgia de esta obra permite que el personaje del novio sea trabajado de manera totalmente independiente del resto de los personajes. Julia y Diego quieren que desaprueben la solicitud de demolición del taller. Pretenden demoler el taller. Y por último, y más terrible, parece que pretenden separar a todos los integrantes del mismo. Sí, solo sí. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ecuador TV te trae premios junto a Heidi. Busca las estampillas del conejo más cotizado de Conejópolis. Todas las chicas de Conejópolis suspiran por él. Las estampillas de Nicanor aparecerán en los capítulos de Heidi de lunes a jueves. Cuéntalas, súmalas y compártelas en Facebook de jueves a domingo. Cada lunes podrás conocer al ganador. Heidi, de lunes a viernes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir.
y ser a prueba de todo. Sobreviviente con Bear Grylls. De lunes a viernes, 19:10. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Con 38 minutos y nosotros estamos de regreso en Telediario con más noticias, más información desde distintos puntos del país. Les contamos que la Confederación de Movimientos Indígenas de Chimborazo y los afiliados del Seguro Social Campesino expresaron su malestar ante el paquete de medidas económicas propuestas por el Ejecutivo y presentaron además sus demandas. Ambas agrupaciones señalan que de no ser escuchados asumirán otras medidas. La Confederación de Movimientos Indígenas de Chimborazo, que aglutina 35 organizaciones de base, expusieron su malestar ante las medidas económicas aplicadas por el gobierno nacional y exigen cambios. Recuperar los valores económicos condonados a los grandes grupos económicos, que es por más de 4.000 millones de dólares. Además, se oponen a la privatización de los sectores estratégicos. Cuando eso le ha costado millones de dólares en deuda externa al país y le ha costado mucho sacrificio al pueblo ecuatoriano. En su pliego de peticiones también se encuentra la no judicialización de la justicia indígena, solucionar el problema de movilidad en las comunidades rurales, protección a la producción de leche y el regreso del sistema educativo intercultural. Los levantamientos indígenas, las paralizaciones son progresivamente. Nunca nos hemos levantado en un solo día y hemos terminado en un solo día. Esto puede alargarse el tiempo que se necesite. Paralelo a ello, representantes del Seguro Social Campesino protagonizaron una marcha para solicitar cambios en la administración y accionar de la institución. No hay medicinas, no hay médicos especialistas, ese call center no funciona. Entonces, ¿cuál es la atención que están recibiendo los ecuatorianos, los ribambeños, los chimboracenses? Tanto la Confederación de Movimientos Indígenas como el Seguro Social Campesino no descartan la posibilidad de medidas más radicales, como el cierre de vías, si no son escuchados en sus peticiones. Para Telediario, Gonzalo Parra. 7 de la mañana con 40 minutos. Reforzar la alianza público-privada es lo que contempla el proyecto de la segunda ley de fomento productivo. El Ministerio de Comercio Exterior o el ministro Pablo Campana aspira a que este marco jurídico sea un complemento al reglamento vigente aprobado en agosto de 2018, mientras el sector privado espera que el proyecto contemple también una reforma a la legislatura laboral. La Ley de Fomento Productivo, que entró en vigencia el 21 de agosto de 2018, tiene 3 pilares: seguridad jurídica, incentivos tributarios y remisión tributaria, recaudando en este último punto 1.268 millones de dólares hasta la fecha. Por este motivo se trabaja hace 4 meses en una segunda ley complementaria que prevé la reforma de otros marcos jurídicos. Una reforma a la ley agrícola, turismo, vivienda, una ley de acuacultura y pesca, una ley de repatriación de capitales, una ley de quiebras. El sector productivo considera que su emisión fue una medida positiva para la industria. En este marco respaldan la creación de un segundo cuerpo legal, pero añaden que este debería incluir cambios en el ámbito laboral. Nuestro país necesita que las empresas que hoy son pequeñas se hagan medianas, que las medianas se hagan grandes y que las grandes se internacionalicen. Para que eso suceda, tenemos que dotar de un marco, en este caso de un marco laboral, en donde el empleador no lo piense 2, 3, 4, 5 veces antes de poder contratar empleados. En su segunda etapa se esperan reformas a la Ley de Alianza Público-Privada emitida en 2015, pues a consideración del ministro Campana contiene tramitología en exceso. Nosotros estamos haciendo es una disminución de trámites, más transparente, mucho más atención directa a través de una ventanilla única de inversiones. En torno a los logros alcanzados durante la gira del presidente Lenín Moreno en Davos, Suiza, el ministro Campana rescata la extensión del acuerdo comercial con Reino Unido, luego de su salida de la Unión Europea, y un acercamiento en relaciones comerciales con Costa Rica en diversos sectores. En el sector de línea blanca, en el sector metalmecánico, en el sector textilero. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, rescata reuniones con multinacionales privadas para futuras inversiones y acercamientos con multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
en el caso del Fondo Monetario, se ha previsto una agenda de trabajo más intensa en los próximos meses alrededor de temas de cooperación, asistencia técnica y un potencial financiamiento. A estos temas económicos nacionales se suman la emisión de $1.000 millones en bonos soberanos a una tasa del 10.75% en un plazo de 10 años. Esta es la primera emisión de bonos del 2019. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Hablamos de otro tema, la salud. Depende en gran medida de cómo nos alimentamos y en este concepto se basa el emprendimiento que hoy nos presenta nuestro compañero César García. Se trata de la sal marina Saigua, un producto sin químicos con yodo natural que posee varios beneficios. César, cuéntanos cuáles son estos beneficios. Buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, amigos de Telediario. En buena hora que las ideas de los emprendimientos también vayan enfocadas al futuro de la humanidad. Esto es lo que ha hecho Felice Chimbo con su familia a través de este emprendimiento, en el cual uno de sus productos, la sal marina, está enfocado precisamente a transformar realmente todo el organismo del ser humano. Como tú decías, lo que comemos es lo que somos y en gran medida de eso dependerá nuestra salud. Felipe, muy buenos días. Acá está acompañándonos, estamos acá en su planta productora, para que nos comentes un poquito de tu emprendimiento. Buenos días, César, y a todos los televidentes. Pues en breve vamos a ofrecer lo que es una información completa de lo que somos Saigua. Saigua es una empresa de alimentos que está justamente fomentando el consumo de alimentos saludables. En este caso, nuestro producto estrella, sí, efectivamente es la sal marina. Es la sal marina porque es una sal que permite regular las funciones fisiológicas, es alcalina y al mismo tiempo tiene yodo natural. Es un producto que no existe en el mercado aún, entonces pues es nuestro producto estrella y luego estaremos ampliando más la información. Vamos a hablar también de otros productos. Vamos a tener snacks saludables, vamos a tener bebidas de amaranto, vamos a tener un producto novedoso, gomasio, es un producto japonés. Vamos a tener empanadas de cereales. Entonces vamos a estar hablando de estos temas que son propiamente de la salud y de beneficio, uso e interés de todos los ecuatorianos. Tengo entendido que tú eres naturópata. Eso quiere decir que siempre estás pensando en cada uno de tus productos, introducir todos los productos que tenemos acá en nuestra tierra, la quinoa, el maíz, también tenemos tostado, tantas cosas que nos brinda esta tierra rica y que pueden ser usadas en beneficio de los seres humanos. Sí, así es. Efectivamente, Saigua prepara sus alimentos a través de cereales integrales. Los cereales son el maíz, el trigo, la cebada, la quinoa. Entonces usamos cereales integrales que ahora los llaman los superalimentos. Y claro, mi conocimiento de naturopatía y el tiempo que he hecho lo que es atención a los pacientes en este caso me ha permitido conocer cuáles son los problemas que comúnmente las personas sufren. Entonces usamos estos conocimientos de la relación enfermedad y salud para crear productos que permitan restablecer la salud, el beneficio corporal, las funciones fisiológicas que no sobrecarguen la digestión. Es un poco la idea de lo que es Saigua. Perfecto. Antes de cerrar, ¿cuántos minerales tiene este sobrecito? Bueno, estos minerales tiene 84 minerales. Bueno, no se ponen de acuerdo, dicen 82, 84, pero 84 minerales es lo que generalmente se declara que la sal de mar tiene. Así Perfecto, 84 minerales versus 1 que tiene la sal yodada que venden normalmente y que consumimos todos los seres humanos. Más adelante vamos a tener una explicación detallada que nos va a dar Felipe del impacto que tiene el consumo de este tipo de sal, cómo puede transformar enfermedades como la hipertensión y por ejemplo, otras que tienen que ver con el consumo excesivo de sal yodada. Esto realmente puede revolucionar la forma en la cual el estilo de vida que están llevando muchos de los seres humanos al consumir estos productos que salen de nuestra tierra. Este es el emprendimiento que les vamos a presentar en pocos minutos en Más Cerca, así que estén atentos. Mientras tanto, Sofía Montoya continúa con más información en Telediario. Así es, César, muchísimas gracias. Sería importante hablar también de lo que son las redes de distribución solidarias. Veía ahí algunas marcas como Camari, por ejemplo, que ayuda a productores a distribuir sus productos a precios justos. Vamos a una pausa, enseguida regresamos, tenemos más noticias en Telediario.
Cine.es presenta un documental sobre la historia de dos madres y su lucha. Queremos solo vivir. El director nacional de asesoría jurídica del registro civil negó la solicitud de inscripción de la niña Satya Bignell, hija de Nikke y Helen, pareja de lesbianas de nacionalidad inglesa. Es contra la ley del Dios. Es algo inmoral. Ninguna persona podrá ser discriminada por su identidad sexual. Quiero luchar de ley. Vamos a luchar hasta el final. Próximo domingo 22 horas por Ecuador TV. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Y con la apertura del Centro de Investigación y Desarrollo Aqualab en Guayaquil, el propósito es optimizar el valor nutricional de las dietas del camarón. La inversión de la empresa privada apunta a desarrollar la industria de balanceados en el Ecuador. Con una inversión de $1 millón, Agripag inauguró el Centro de Investigación Aqualab y se convierte en la primera empresa ecuatoriana que ofrece un laboratorio para ensayos experimentales destinados a mejorar el alimento para el camarón. El mercado de camarón internacionalmente es en desarrollo todavía. No hay una comida perfecta para camarón. Es curioso. Para pollo sí hay, para camarón no. El camarón es el principal producto de exportación y definitivamente estos aportes en innovación y desarrollo y tecnología son hacia donde tenemos que apuntar para mejorar y seguir apuntalando el crecimiento del sector camaronero a nivel nacional. El acto de inauguración contó con la presencia de los principales representantes de la compañía, autoridades del Estado y del sector productivo, quienes destacaron la inversión en investigación y tecnología. Si una empresa quiere innovar, quiere competir mundialmente, tiene que apostarle a la innovación y a la investigación y desarrollo. Y esto es un enclave también que forma para poderles estos productos en algún momento poderlos exportar. Ubicado en la planta de balanceados Balanfarina, en el Cantón Durán, el centro funcionará en un espacio de 950 metros cuadrados, divididos en varios sectores para hacer ensayos de atractabilidad, digestibilidad, crecimiento y conversión en camarón. Además hay un área de cuarentena, reservorio de agua y biofiltros para asegurar la calidad del agua. Allí detectan las necesidades del productor e identifican las áreas a mejorar. Realmente nosotros estamos agregando un valor muy importante y de forma significativa porque a través del Aqualab nosotros vamos a generar las mejores dietas alimenticias en términos de costo y calidad. Es mutuo porque la empresa con esto tiene la pauta para producir un alimento de mejor calidad y por ende el productor está confiado de que tiene un producto que le soluciona el problema en la granja acuícola. Con una participación de 12% en el mercado nacional en la producción de alimentos balanceados para camarón, la empresa invertirá 20 millones. Dicho monto servirá para ampliar la línea de elaboración de comidas para perros y gatos y la construcción de un puerto en Durán, que permitirá embarcar alimentos balanceados para camarón, facilitando el transporte por vía marítima a las productoras. Marcelo Cueva, Telediario. 7 de la mañana con 52 minutos. La Prefectura del Guayas brinda capacitaciones e insumos para el cultivo de arroz a los agricultores de Daule. El programa busca mejorar la calidad de las cosechas y aumentar la producción. Daule, conocida como la capital arrocera del Ecuador, busca fortalecer su sector agrícola. Y es el tiempo de que nuestra provincia se convierta en la productora de productos, valga la redundancia, orgánicos, porque los químicos están matando a la sociedad. Bueno, no olvidemos que Daule es la capital arrocera, casi mayoritariamente la extensión territorial de Daule es dedicada y destinada a los cultivos del arroz. La Prefectura del Guayas entregó kits de insumos y capacitó a los campesinos de varios recintos en manejo de plagas para minimizar los efectos químicos en su producción. Darle otra alternativa, una alternativa orgánica, eliminar los químicos, es difícil. Pero primero hay que concientizar a la gente para que vea qué otra manera puede aplicar para mejorar su producción.
Mejorar la calidad del suelo con productos orgánicos permitirá eliminar el uso excesivo de plaguicidas y superar el porcentaje de producción del 40 al 80% por hectárea. Creemos que el universo de atención va a ser alrededor de 1.200 beneficiados directamente e indirectamente serán alrededor de 5.000 personas. El proyecto cuenta con una inversión de aproximadamente $200.000 que en su segunda fase atiende a los cantones de Palestina y Milagro. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y el día de hoy el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, presentará ante la Asamblea Nacional una propuesta para legalizar las nuevas plataformas digitales de taxis con el objetivo de que se incluya en las reformas a la ley de tránsito que se analiza en el legislativo. Previo a la reinstalación del primer debate que efectúa la Asamblea Nacional a las reformas de la Ley de Tránsito, el burgomaestre capitalino entregará este jueves a las 10 de la mañana una propuesta para legalizar las nuevas plataformas para taxis, como Uber, Cabify, entre otras. Evidentemente no podemos cerrar los ojos respecto a los nuevos avances tecnológicos en el mundo. No podemos ser ciegos frente a una realidad que ya existe incluso en nuestro país, que ya está operando y que más bien lo lógico y lo adecuado es regularla. Este informe lo elaboró un Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad conformado por la municipalidad, en el que intervinieron técnicos, académicos, representantes de grupos vulnerables y la ciudadanía. La propuesta establece varios requisitos para que puedan operar. Cumplir con toda la normativa que implica superintendencia de compañías, servicio de rentas internas, etcétera. Es decir, que se legalicen para que puedan operar, porque no están operando dentro de los preceptos legales. Uno. Otro requisito fundamental es que obviamente también permitan el acceso, en este caso se nos ha comentado en las reuniones que hemos tenido, que no permiten en algunos casos al servicio de la prestación del servicio de taxis, por ejemplo. Además, se plantea controles que garanticen la idoneidad del conductor de dicho servicio. Por ejemplo, ser mayor de edad, tener licencia vigente mínimo con 25 puntos, tener un certificado de antecedentes personales vigente, así como aprobar las evaluaciones psicosensométricas. Explican que el esquema tarifario tendrá un sistema que responda al servicio y la necesidad del desplazamiento, conforme a la política de cada gobierno autónomo descentralizado, el mismo que deberá efectuar un estudio. Deben aportar a todos los GAD a efectos de desarrollar actividades de movilidad sostenible en un 5%. Finalmente, se establece que los vehículos que presten este servicio sean adquiridos en los últimos 5 años. Esto mientras en el municipio quiteño se amplían los diálogos con el taxismo informal, quienes piden su regularización. Olga Velasco, Telediario. 7 de la mañana y 56 minutos. Existen criterios divididos en la provincia de Napo ante la campaña electoral anticipada para los comicios seccionales de marzo. A menos de una semana para el inicio oficial de la campaña política, el Consejo Nacional Electoral CNE ha detectado cerca de 22.000 artículos de campaña electoral anticipada a escala nacional. En Napo se aproximan a los 500. El alcalde de Tena, Clever Ron, quien busca la reelección con la bandera del partido político Avanza Lista 8, dice no haber visto campaña anticipada. No se ha visto campaña anticipada. Tengo que ser justo en ninguno de los candidatos. El candidato para alcalde del cantón, Carlos Julio Arosemena Tola, de la misma organización política, Eduardo Cuesta, confiesa que todos hacen campaña anticipada, incluso él. Sí lo he hecho. Cleverron insiste que la campaña anticipada no existe en la provincia, o al menos él no ha visto. Hay un respeto por atender y cumplir lo que el Consejo Electoral nos demanda. Eduardo Cuesta insiste en reconocer que sí ha incurrido en esta falta electoral y está dispuesto a ser sancionado, dice. He puesto una propaganda en mi vehículo con mi nombre. Eso sí puede ser campaña anticipada. Mientras que otros candidatos a la misma dignidad de los cantones Tena, Archidona y Arosemena Tola piden un baño de ética y moral por parte de los candidatos a la reelección. Y autoridades que están en reelección utilizan medios del Estado para hacer campaña. En el cantón mío lo he visto y lo he palpado. Me parece que deberían ser un poco más éticos, pedir licencia. Imaginémonos qué puede pasar en el caso de llegar a ser nuestras autoridades. Por su parte, el candidato a la reelección, Clever Ron, asegura que se mantendrá en el cargo, inaugurando obras, visitando comunidades, entre otras actividades como alcalde, porque la ley no le impide. En Napo informó Juan Sarmiento. Y así nos despedimos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por su atención. Quédense en la señal de Ecuador TV, que enseguida viene Arturo Barriga con el programa Más Cerca. Hoy se hablará de emprendimientos y emprendedores, así es que no se lo pierda. A las 13 horas tenemos más noticias en Telediario.